Seguimos conversando acá el día de hoy con Daniel Telis, hablando sobre deportes extremos, Daniel, y sobre iniciativas que hay por allí. Sí, ¿Qué más tienes por esto, decirnos acerca de...? por supuesto, bueno, hablábamos que el proyecto que de alguna manera vincula directamente a estas ideas se llama NIRWA, Capital de los Deportes Extremos. Hablábamos que esto tiene, por supuesto, varios ítems. El tema de infraestructura, que es fundamental. Sin infraestructura turística, sin infraestructura deportiva, no puede haber turismo deportivo y menos extremo. El aspecto turístico, por supuesto, sin, digamos, una plataforma de alojamiento, sin una red. El Es tema de los difícil. servicios que... El tema de los servicios que, oye, es impresionante. Por ejemplo, cómo tú convocas a un mundial de parapente, a una actividad de estas internacionales y no sin contar con un buen servicio de internet, por darte un, Sí, que o sea, ahorita es... por agarrar tal vez Es súper fundamental. sin hablar la luz, el alumbrado público, Sí, 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 lo lo primordial como tradicional, tal. ¿no? Exacto, que serían los servicios básicos, ¿no? Los servicios básicos, exactamente. Aunque en Canadá ya el Internet es considerado un servicio básico, así que bueno, te cuento. Sí, sí, sí. Sí, Que ya es un servicio es básico, un una servicio locura. básico y por ende, lo que pasa es que es diferente cuando un servicio es básico o no básico porque el Estado debe garantizártelo. Es decir, Exacto, así exacto. sea por medio de una concesión privada, una empresa privada, pero el Estado está en Es el el deber garante. de garantizártelo. ¿Qué más hay por allí, Daniel? Entonces hablábamos de el aspecto agrícola, el aspecto artesanal, cómo las comunidades también se integran al proyecto, porque es que si no hay cultura turística, es difícil que haya turismo, o sea, que haya un desarrollo importante en la industria turística en el estado, más en el municipio, pues. El El tema de la tema es seguridad el también tema de la es... seguridad, por ejemplo. Pero bueno, hablábamos entonces del ítem de infraestructura, el reacondicionamiento de espacios turísticos y deportivos, el caso de la Casa de la Cultura, el caso de las Tucuraguas Vía de la Montaña, el Fuerte Ruinas de San Vicente, el caso de Temerla, la NASA, San Juan de las Palmas, que también te comentaba que hay una ruta que se transitaba a caballo hasta San Felipe allá. Se puede llegar en bicicleta y ya hay gente que ¿Qué lo ha hace, hecho? sí, hace rutas de montañismo con bicicletas hasta allá. Llamó la atención porque el tema que decías de Temerla y de la NASA, explícale a la gente por qué, que a mí me llamó la atención también. O sea, ¿qué se practica allí para recuperarlo? Interesantísimo. En el tema de Temerla y la NASA, al igual que las Tucuraguas y el caso incluso de San Vicente, porque por supuesto San Vicente tiene el patrimonio de las ruinas, que más que un patrimonio que hay que hermosear, por supuesto, hay que hermosearlo, pero hay que hermosearlo con la reivindicación de qué fue lo que pasó allí. Porque ese no era un fuerte que era un museo que la gente iba a visitar. No, no, no. Tiene que ser un museo. Pero para recordarle a la gente que aquí se desarrolló una masacre de toda una población indígena durante una tanta cantidad de cientos de años, eso hay que reivindicarlo. El hecho de que se celebra el Día de la Virgen, porque la Virgen corresponde a la religión del imperio que en ese momento nos invadió, y es la religión que nosotros tenemos porque nos las infundaron. Pero nosotros adorábamos al Dios de los universos, como decían los O la misma María yecuanas. Leonza, que sabes que hace poco escuché una versión y casualmente el mismo día volví a escucharla, la escuché en la mañana de alguien y en la tarde la volví a escuchar de un grupo de personas. Con respeto, por supuesto, al tema de la Virgen, pero estamos hablando en aspectos simplemente históricos, ¿no? Eh, y decían que la Virgen de la Victoria no era más que María Leonza, con todo el respeto que Claro. se merece, Es que pero se se dice que había tomado otra figura femenina para suplantar la el figura de la sincretismo. reina María Leonza, Claro, con todo el totalmente. respeto, ¿sí? Totalmente. Para los nativos de ese momento. Es que ¿Ok? de hecho, el padre en estos días que estuviste entrevistándolo, él dijo algo, pero yo sé que ese tipo de cosas la gente no lo capta, pero es tal vez lo más denso de la información en cuanto a revisar la historia de la religión católica. La Virgen María no es más que, digamos,
otro nombramiento de una diosa romana. ¿Ves? Y es la realidad. Nosotros tenemos una religión católica, apostólica, romana, que es la reivindicación de figuras y dioses y deidades de la religión antigua romana, que es considerada por el mismo cristianismo católico como una religión pagana. Pero lo que estamos observando es el sincretismo de una religión nórdica, y lo que pasa en Latinoamérica es ese sincretismo de nuestras culturas afrodescendientes, de nuestras culturas aborígenes, en relación a las deidades tradicionales de la religión católica, que no son otras que otras deidades. Exactamente, es que si colocamos todas las religiones que pueden existir en el planeta, todas tienen semejanzas. Sí, sí. Todas tienen semejanzas en sus dioses, en la historia. Lo que pasa es que cada quien, por supuesto, va a abogar por su religión, y bueno, el que es testigo de Jehová se le respeta que hable de Jehová. El que es, digamos, de estas religiones que se denominan libres en este momento, evangélicos tradicionales, los ortodoxos, musulmanes, en fin, todos están hablando de un dios o de unos dioses. Podemos hablar incluso de Buda o de las miles de diosas que hay en la cultura, en la India, Krishna, en fin. Hay Dios hasta para pensar. Exactamente, en esa cultura tan amplia. Entonces, bueno, a eso nos referimos. ¿Y los indígenas a quienes adoraban? Sus dioses eran, pues, María la naturaleza, María Leonza, el universo, el sol, la luna. Pero es que la gente, de hecho, algunos datos nos dicen que ellos no eran tan politeístas y tan extraños como adorar a un sol o adorar a una luna. Ellos reivindicaban el sol, reivindicaban la luna, porque reconocían que era una creación de Dios. De algún dios. De algún dios, ¿no? Y Dios que ellos no le tenían nombre, pero le llamaban el Dios de los universos. En una oración yecuana, ellos sí sabían que había un Dios, que había una creación. Como ellos, si no tenían el alfabeto como lo conocemos, si no tenían el nivel de civilización como la conocemos, si éramos tan primitivos como nos tenían, ¿cómo esa realidad de reconocer a un Dios de todas las cosas, ¿no? Porque es que, por ejemplo, el tema de la luna es súper importante para los cultivos. Totalmente. Y quienes tienen alguna vinculación y el sol. El sol, por supuesto, pero el tema de si es menguante, si es llena, si no sé qué, si es creciente, todavía hoy en día usted va a un campo de acá de Nirgua y seguían los cultivos, eso lo puede sembrar porque está en luna tal. Bueno, yo no me atrevo a decir cuál es la luna porque siempre me pierdo un poco. Y pero para el campesino todos los viernes es luna nueva. Para que tú veas. Entonces hay allí toda una tradición. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de la cultura ancestral e indígena. Totalmente. Ayer veía un video, Daniel, y me llamó mucho la atención. Es una publicidad, al final, es una publicidad de una empresa de turismo. Y no sé si alguna persona que nos está escuchando lo ha visto o tú lo has visto, pero el video trata sobre una gran cantidad de personas. Agarran, ¿qué te digo yo? A un inglés, a un alemán, a un irlandés, a una gente turca, a un pakistaní. Es decir, una mixtura impresionante de razas. Y les dicen... collage. ¿Tú qué crees que raza tienes tú? No, yo soy 100% irlandés. Y el otro decía, no, yo soy 100% inglés. Y hay alguna cultura que tú, no sé, por alguna razón rechazas. Entonces, por ejemplo, el inglés que me quedó por la personalidad del joven, que era súper fuerte, decía, sí, yo por alguna razón no soporto a los alemanes, no lo toleraría y tal. Entonces, con un poco de saliva le hacen un mapa de ADN a estas personas y es impresionante. Incluso había un joven cubano, él decía, no, yo soy 100% cubano, yo de verdad, y sus rasgos, su fenotipo, era cubano, pero es de ese cubano afro, pues. Y bueno, resulta que al final, resumiendo el cuento, cuando les hacen las entrevistas a ellos, 2 semanas después de hacerle los exámenes de ADN, eran realmente ciudadanos del mundo. O sea, el inglés era nada más 30% inglés, tenía 5% de alemán. Imagínate. El cubano que se creía pues el afro más afro tenía ascendencia de Europa del Este. O sea, una cosa impresionante. Y decía, ¿quién puede decir? ¿Quién puede decir, quién puede decir que tiene una raza 100% pura? Y lo colocaba, o sea, solo un idiota podía decir que tiene una raza 100% pura. En relación a la raza aria, ¿no? A la raza, sí. Y varias personas con el tema ahorita de la xenofobia, que está súper fuerte. Total. Incluso hasta contra los venezolanos, por un tema cultural y de migración que se está dando ahorita, que es otro tema que tocar. Pero... yo lo compartí en el Facebook, entonces hubo varias personas que me decían, no, pero la cultura y tal, la cultura es otra cosa. Hay culturas
Me comentaba un amigo y me decía, bueno, lo que pasa es que hay culturas prácticamente 100% inmaculadas, como la nipona, estamos hablando de los japoneses y todo esto, pero sin embargo, allí hay Lo pondré en duda. Exactamente, no puede haber una raza 100% pura. Ahora yo No. decía, ¿podemos defender nuestra identidad? Por supuesto que sí. Claro. En el caso de los venezolanos, nos toca más difícil defender la identidad porque somos una mixtura de muchas cosas. En el caso de América. En el caso de como somos tal, un continente de inmigrantes. exactamente. Entonces, el tema ahorita que está muy a moda de la xenofobia, de Trump, el tema también, como decía, de los venezolanos. El nacionalismo y la xenofobia, ¿no? Cómo Sí. ser nacionalista y no ser xenofóbico. Es súper difícil. Entonces, a eso iba con el comentario de las personas en Facebook que me hacían. Porque, pues, es difícil, ¿no? Es difícil tú defender una posición y decir, bueno, mis tradiciones, mi cultura, mi no sé qué, pero hasta dónde podemos defenderla cuesta mucho, Claro. sin llegar a rechazar a otras razas, entre comillas razas, u otras culturas. Es que es ese el asunto. Porque lamentablemente a veces termina siendo un cliché político cuando tú dices, ya va, nosotros venimos de la colonia. Y la colonia no era un frasquito que tenía una fragancia bien sabrosa que tú te echabas en el cuerpo. La colonia es un proceso de dominación constante donde lamentablemente se murieron en América en un periodo de 300, 400 años más de 150 millones de personas. 3 veces lo que murió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tú dices, ya va. 6 millones de judíos es importante, pero 150 millones de indígenas es más importante. Mucho más que 3 veces, ¿Ves? correcto. Y toneladas y toneladas de oro, de plata, de diamantes, de ta. Es, ¿sabes? Es una grosería. Entonces tú decir que vas a celebrar, hablando del aniversario del municipio, sin recordar eso, es también una grosería, pues además porque uno de los reservorios naturales más importantes del centro occidente del país es Nirgua, además porque era una de las tribus más aguerridas de ya pasando de la costa hacia adentro en tierra firme, porque esto era un tránsito obligatorio para todo aquel que quería ir al otro lado del país, y tú cuando reconoces todo eso, tú dices, ya va, ¿qué vamos a reivindicar? Correcto. Claro, yo reivindico a la señora del Prado de Talavera porque es la reina María Leonza. Yo la reivindico, yo lo entiendo así. ¿Ves? De repente no estoy muy de acuerdo con la parafernalia de la iglesia y de todo lo que ocurrió el día 25. Es mi opinión. Soy devoto a otras cosas, ¿no? Y reivindico la divinidad. Estás en todo tu derecho, además, Y para que las personas creo que- quienes nos están escuchando. Por supuesto. Y que es muy bonito, digamos, esa parte, esa óptica de Nirgua colonial, de Nirgua señorial, que todos se disponen a rendirle tributo ¿ves? Que por supuesto hay que hacerlo, pero creo que también hay que profundizar en lo que somos, ¿no? ¿Crees que se ha politizado eso, no? Yo creo. Totalmente. Considero no sé si que te sí. diste cuenta. Sí. El tema de reescribir la historia, ¿no? Ese tema de, epa, ya vamos a decir las cosas como fueron, porque hay un encuentro allí, Totalmente. cualquier persona podría contradecir lo que tú estás diciendo, que son las personas más radicales en ese punto de vista, que las he escuchado decir, epa, ya va, o sea, pero, ok, es que si no fuese por los españoles, nosotros estaremos en Guayuco todavía. Qué lindo. Hay quienes lo dicen, Qué lindo. y no tendrían el alfabeto. Una vez, casualmente, coloqué algo acerca de todo el tema de ese genocidio, ¿no? que se llevó a cabo en Latinoamérica por el proceso de colonización, por el proceso también de independencia. A Por propósito supuesto. de ayer, que es difícil aceptarlo y es difícil aceptar la historia por el tema de la guerra federal y cómo se juzga personajes de la historia, ¿no? Uy, Dios santo. Pero yo hago un llamado a la reflexión porque Me todos, erizaste la piel. sí, todos estos próceres no llegaron, como dicen los chamos ahorita, jugando carritos a independencia. O sea, duele decirlo, pero, Lamentablemente. pero es así. Y Entonces, que hayan personas que hablen tan a la ligera de nuestros personajes históricos. O sea, mira, yo te digo algo, que me dicen, no, que Páez fue un traidor. Páez, sí, o sea, por el tema de la cosiata y bla, 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 bla. todos lo sabemos. O sea, es algo que es real, eso ocurrió. Pero sin Páez no hubiese ocurrido una quesera en el medio. Exactamente, que Sin fue una Páez no batalla. hubiese habido independencia porque simplemente fue la batalla de Carabobo la batalla más decisiva para la independencia. Entonces,
hay que hablar con un poco de más Sí, sí. prudencia, de más respeto. Fíjate que eso habla también un personaje defendido y reivindicado por el tema de las tierras y de la esclavitud de los hombres. El día de ayer se cumplía el bicentenario del nacimiento de Ezequiel Zamora. Imagínate. Y a mí me llama mucho la atención porque ha sido, como Páez, tal como Páez, un personaje súper cuestionado de la historia. Yo no soy ducha en historia, no soy especialista, pero me llamaba la atención las personas que insultaban, entre comillas, a Ezequiel Zamora llamándole cuatrero. O sea, ¿qué tiene que el hombre haya sido? O sea, ¿qué tiene de insulto ser un cuatrero? Eso jamás lo entendí. Ahora, que le dijeran asesino, como muchas personas le dicen, bueno, ya ahí hay un tema de espiritualidad y todo, pero hay que pisar tierra en cómo hicieron para llegar a la independencia. Todos los próceres, incluyendo a Bolívar. Yo quisiera incluyendo... saber qué prócer que haya libertado un país. Yo creo que la única independencia en la que nos echó un plomo aquí en América fue Brasil. Y la gente también, yo sé que también hay mucha gente que desconoce eso, pero porque era familia de la monarquía portuguesa y porque prácticamente fue un acuerdo, ¿no? Pero aquí se libertó América a precio de sangre. ¿O es que los que nos dominaban iban a decir, bueno, vamos a Está negociar, ustedes me dan un porcentaje, un poquito más de oro y yo me voy? No. Para nada, así como, bueno, la fundación, según la historia de Nirgua, para 1628, que es la fecha oficial, el 25 de enero de 1628, pues hubo más de 14 intentos de fundación. ¿Y eso cómo era? No, entonces a mí me da mucha risa, era escuchar los comentarios en tu programa la semana pasada de los personajes que estuvieron, que decían, unos decían porque por supuesto la historia es de quien la cuenta. Ese es otro aspecto. Y tú escuchabas el tono irritado cuando hablaban de las veces que se fundó. Y como que el hecho de que se desolara esas 4 paredes que se habían construido de Nirgua en varios periodos, correspondía a ¿qué? ¿Quién las desolaba? Los piratas. Llegaron, no sé, los holandeses, que por lo general eran piratas que se la pasaban a lo largo del Caribe, y llegaron y acabaron con Nirgua. No, fueron los indios. Entonces, ¿acabaron con qué? Acabaron con una posibilidad de dominación de los españoles. O sea, ellos no acabaron, ellos recuperaron su espacio. El espacio que era... Que se lo habían quitado, pues. Entonces, ¿sabes? Sin duda alguna, nuestra historia es súper rica y da para mucho debate, ¿no, Pero Daniel? es importante eso, de que les enseñemos a nuestros chamos, de que, sí, agarra y móntate en tu patineta, ¿ves? Pero por donde estás pasando, pasaron también esto y esto, ¿ves? Chévere. Te gusta el rap, por darte un ejemplo, pero el rap también viene de tu esencia, ¿ves? Porque nosotros somos, mira, es impresionante que los principales alzamientos de los negros en Venezuela se dieron en Aroa y principalmente en Nirgua, que no son comunidades fuertemente africanas. Entonces, ¿por qué no fue en Venezuela? Es que todo bueno, es correcto. Bueno, Daniel, tenemos que despedir Sí, una conversación súper interesante, súper nutrida, y eso es lo importante, los diferentes puntos de vista. Sí, los diferentes totalmente. puntos de vista, tenemos personas que opinan de una manera, las tuvimos en este espacio, tú tienes tu opinión y se te respeta y reflexionamos, y todas estas cosas hay que dejarlas, ¿no? Allí en el tintero para reflexionar. Muchísimas gracias, Daniel. Las puertas del espacio abiertas. 10 segunditos Rapidito. A todo el pueblo de Nirgua, a la clase política de Nirgua, al sector empresarial de Nirgua, del negrito que vende las donitas y los golpeaditos, dejémonos de insultarnos. Vamos a sentarnos y vamos a aportar, pues. Si queremos el municipio, pues. O sea, no es un asunto de quién es el que tiene la razón, es que para que se construya Nirgua como un municipio importante tenemos que sentarnos todos y cada quien da su aporte, ¿no? Y los ciudadanos. Y los ciudadanos, el que bota la basura, el que se colea, todos ellos. Es así. Bueno, 10:57. Muchísimas gracias, Daniel Telis. Estuvo con nosotros. Las puertas siempre abiertas. Orlando Rivera, la dirección general de la estación, la voz y producción de este paseo